Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Quiénes dicen bendecidos? Muy bien, me gusta ese entusiasmo. Muy bien, en las semanas anteriores o durante todo este mes se ha hablado de la serie. ¿Cómo se llama la serie? El perfil de la familia completa, ¿cierto? La familia. Y nuestros pastores, Ana y Daniel Dávila, nos hablaron de un mensaje bien poderoso que nos trajeron sobre el papel del padre y el papel de la mamá, pero cómo la disciplina con amor trae corrección, ¿cierto? ¿Recuerdan de eso? Ok. Y los pastores, Diana y Dani, nos trajeron el mensaje de cómo afirmar la identidad de nuestros hijos. ¿Se acuerdan? Los que no se acuerdan, saben que los invito a que se refresquen un poco, vayan, como dijo nuestra amada Marianne, que vayan a cnchurch.info, vayan a YouTube, al canal de YouTube, y de verdad refresquen esas enseñanzas. Muy importante. Mire, se nos dio una responsabilidad a nosotros como padres. El primer padre, ¿quién es él? ¿Cierto? Él es el primer padre. Y nos dio la responsabilidad a nosotros como padres de cuidar a sus hijos. No son nuestros, son de Él. Por lo tanto, tenemos que equiparnos con las herramientas de Él para poder llevarlos a lo que Él quiere que ellos alcancen, su propósito. Amén. Entonces, nosotros que queremos traer el tema para hoy, apuntando el corazón de nuestros hijos a Dios. El legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, nuestro legado. Muchos padres comienzan a apuntar a sus hijos hacia los deportes, los apuntan hacia profesiones, los llevan a que sean excelentes profesionales, y muy bien, pero no hay un sentido de eternidad en ese propósito. O sea, ver que estos hijos, en muchos, obviamente, cuando empiezan a ver que su papá es más una imposición que lo que a ellos les gusta, pues terminan diciendo, no, papá, eso no es lo que yo quiero. ¿Cierto? Y terminan los papás desanimados, decepcionados porque los hijos tomaron una decisión diferente. Y es como nosotros podemos conectar primero el corazón de nuestros hijos. Yo no influencio a mis hijos si primero no conecto su corazón. ¿Cómo puedo llevarlo a que mi hijo se conecte hacia lo que yo quiero llevarlo en este caso? ¿Cómo quiero conectarlo o cómo quiero llevarlo hacia el corazón hacia Jesús si no le conecto su corazón primero? O sea, Jesús, antes de mover sus discípulos, ¿qué hizo en ellos? Conectó su corazón. Por eso en nosotros es tan importante la conexión con nuestros hijos. Qué bendición que nosotros en CN somos una familia de la fe, pero somos una iglesia de familias. Y si ustedes se dan cuenta, nuestro mensaje, que es el mensaje más importante y nuestro valor número 1, es Jesús. Porque a partir de ese valor que se desprenden los siguientes valores, los demás valores. Si nuestro valor central es Jesús en nuestra casa, de la familia de la fe, en mi casa, mi hogar, pues lo más lógico es que mis hijos, guiados por ese valor, van a evitarse muchos rollos en la vida. Voy a equiparlos con unas herramientas para que ellos allá en el mundo tan salvaje no se estrellen y después me digan, es que tú no me equipaste. Hoy en día vemos jóvenes, niños saliendo muy temprano de sus casas porque no hay padres. Sea porque ya no están los padres, o sea porque están padres pero están ausentes, o sea porque los padres no son autoridad para guiar a sus hijos, sino que los guían más sus amigos y la influencia de afuera. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que realmente estás influenciando en tus hijos? Por eso les pedimos, estas enseñanzas no las den por sentadas. No las tomen como algo ligero. El Señor nos va a pedir cuentas un día por lo que hicimos con sus hijos. Recuerda que Él es nuestro creador, nuestro diseñador.
y quien nos dio el modelo perfecto de familia, Él fue el que lo creó. Si yo no los guío en esa dirección, Él me va a decir, qué bueno que llevaste a tus hijos a ser exitosos, qué bueno que los llevaste a alcanzar ciertos objetivos, metas, me encanta eso. Pero va a pasar como dice el libro de Apocalipsis, has sido excelente en todo, has honrado mi nombre, pero te faltó algo. Te has olvidado de mi primer amor. El Señor te va a decir, te olvidaste de lo más importante, que era enfocar a tus hijos en mí, para tener una eternidad conmigo. Amén. Por eso hoy nosotros queremos compartir con ustedes algunos puntos muy importantes con respecto a esta enseñanza. Ok, el primer punto que queremos hablar es la visión. Sé que no tienen el versículo en la pantalla, así es de que les invito a que abran sus Biblias. Muchos la tienen en forma digital, así es de que vamos a buscar Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y dice lo siguiente: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta palabra nos está hablando de la importancia que es para el Señor que nosotros en nuestra casa establezcamos la palabra de día y de noche. Cuando hablamos de la visión de la familia, tenemos que ir al creador, al inventor de la familia, que es el Padre. Y en Él es en quien encontramos la visión para cada una de nuestras familias. Toda organización exitosa tiene una visión. Yo trabajo en una empresa, una multinacional, y ellos siempre se encargan de que sus empleados se informen de cuál es la visión, cuál es la misión, cuál es el enfoque que tienen que mantener los empleados en hacer esa empresa exitosa. Si tú como padre y como madre no te has sentado, tal vez eres un padre soltero o una madre soltera, entonces, o los esposos tienen que sentarse y establecer cuál es la visión que Dios nos ha entregado con nuestra familia. La historia de nuestra familia empezó el día que mi esposo y yo nos casamos. Este hombre guapo. ¿Qué? No, está bien. Hicimos ese pacto delante del Señor y ese día empezó nuestra historia, nuestra familia. Y lo mismo contigo, cuando el Señor te unió a tu cónyuge y cuando te confió hijos, Él diseñó un propósito específico para el cual establecerte. Yo siempre le digo a mis hijas, nosotros somos el equipo Valencia. ¿Cómo el equipo Valencia nos identificamos? ¿Qué características, qué nos distingue de otros? ¿Cómo trabajamos en los retos? ¿Cómo trabajamos en las pruebas? ¿Qué actitud es la nuestra cuando estamos en diferentes actividades? Porque en la medida en que tú haces ese lenguaje, tú creas una cultura en tu casa. Y es muy importante que para que tengas la cultura del reino en tu casa, empieces estableciendo la visión. Que le ores y puedas decir, Señor, dame la visión. Ayúdame a que el propósito por el cual me uniste a mi esposo y me diste hijos se cumpla en esta tierra. Amén. Abraham fue el primero en establecer una nación y levantar generaciones para Dios. Y él lo que hizo fue creerle al Señor. Él recibió la visión y el Señor le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. En ti toda familia bendita será. Yo me acuerdo que cuando yo leí esa promesa era soltera. Y yo soñaba y me la apropié y yo dije, en mí serán benditas las familias. Amén. Y lo hemos establecido. Y con John, desde que supimos que nuestra primera hija venía en camino, declaramos, esta hija te va a servir, Señor. Esta hija va a ser para ti. Cada una de nuestras hijas con su llamado, orábamos por sus nombres, porque sabíamos que ellas tienen destino para Dios. Entonces, papá y mamá, yo te invito que si aún no lo has hecho, no has buscado cuál es la visión del Señor para tu familia, lo hagas en oración.
En el versículo que les compartí, ahí nos habla de cómo nosotros tenemos que hablar todo el tiempo de la palabra, tenerla todo el tiempo delante de nosotros, buscar la promesa, basarnos en esa. Todo lo que construyamos es sobre el fundamento de la palabra. Entonces, como organización, cuando sabes cuál es tu visión, entonces puedes usar tus recursos en forma efectiva. Puedes usar tu tiempo en forma efectiva, puedes usar tu dinero, tus talentos, todo lo que se te ha confiado en una forma en que alcances esa meta y no estés distraído y solo en una forma reactiva, viviendo el día al día y la monotonía de cada día. Porque tú no fuiste establecido en esta tierra para producir, tener un trabajo, pagar biles, pagar cuentas y ya luego llegar a una edad anciana, retirarte y morir. El Señor te ha escogido para que tú dejes un legado, para que tú dejes generaciones que bendigan la tierra. Y tú tienes que verte de esa forma porque eres hijo o hija de Dios. Amén. Como padres somos los responsables de traer la visión a nuestra familia. Romanos 4:17 nos enseña que nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. En nuestra casa desatamos los destinos de nuestros hijos a través de nuestras oraciones persistentes. Si tú en casa estás criando niños o tal vez llegaste al Señor y ya son adolescentes, te invito a que ores, a que hagas de la oración tu herramienta número 1 y no el último recurso al que acudes. Así es. Tiene que ser tu oración persistente, que tú declares sobre ese niño y sobre esa niña, tú eres una hija de Dios. El Señor te va a usar para ser de influencia a tu generación. Tú vas a usar la voz que Dios te ha dado para hablar palabras, para desatar bendición en la tierra, para establecer el reino de Dios en este lugar. Es importante que nosotros nos pongamos de acuerdo con lo que el Señor dice de nuestros hijos. Muchas veces solamente vemos las circunstancias físicas. Ay, este niño es un desobediente. Mira, estamos en la etapa rebelde. Y tú mismo estás maldiciendo a tu hijo, estás maldiciendo su destino como hablas. Nunca te pongas de acuerdo con algo negativo o con las circunstancias naturales. Porque nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Amén. ¿Ok? Caminamos por lo que la palabra establece. Y si yo no veo algo en lo físico, que es lo que me dice la palabra, entonces yo prevalezco en la oración. Y me paro en la promesa, Señor, aquí tú dices, y esto se cumple, este es mi hijo, esta es mi hija. Corazones que te van a servir, corazones moldeables, enseñables, que van a perseguir tu palabra, que te van a amar, que te van a servir. Si queremos resultados duraderos, necesitamos un plan de acción. Es muy importante, padres, que tú seas proactivo y no reactivo. Proactivo es que tú planificas, que tú te preparas, que tú eres intencional en cómo usas el tiempo, cómo compartes con tu familia. Y no solamente cuando viene la crisis, ay, déjame lo llevo al pastor, déjame busco consejería, déjame. No, porque claro, el Señor siempre te va a sostener, pero es mucho mejor planificar y tener resultados y no estar solo reaccionando a las circunstancias. Pídele al Señor en oración que te muestre cuál es la visión para tus hijos para los próximos 5, 10, 15, 20 años. ¿Qué noticias quieres escuchar de tus hijos hacia el futuro? Para los solteros, yo te invito a que te cases bien. Tu pareja es la única persona en tu familia que tú vas a escoger. El Señor te da esa libertad porque no escoges a tus hijos, no escoges a tus padres, no escoges a tus hermanos. Ni a tu suegra. Y aquí él tiene una suegra muy linda que nos acompaña hoy, así es de que aquí él está muy feliz por su suegra. Así es de que solteros, ora por ese esposo, ora por esa esposa. Ten visión, cómo quieres levantar una familia para el Señor. La visión en tu vida solo la va a traer el Señor. Así es de que, padres, yo les invito a que se sienten y escriban cuáles son las metas como familia que quieren alcanzar. Cuál es la visión del Señor en sus finanzas, en sus relaciones, en las áreas de la educación, el servicio a Dios.
¿Cómo visualizas a tus hijos formando familias? Yo sé que desde que nacieron mis hijas he orado de rodillas por sus esposos, porque creo firmemente que donde quiera que estén creciendo esos niños, el Señor va a escribir sus historias. Y lo creo y lo veo y lo visualizo, porque esa ha sido nuestra fe. Nos hemos plantado sobre la promesa que nosotros serán bendecidas las familias de la tierra. Amén. Entonces, ¿cómo nuestros hijos pueden llegar? Amén. ¿Cómo nuestros hijos pueden llegar a conquistar esos destinos? Nosotros los tenemos que cubrir en oración. Yeah. Te invito a que te apropies de esas promesas, que las escribas, que las pongas en lugares visibles, que no desistas de orar e interceder y buscar la visión de Dios para tu familia. El Señor nos ha llamado a ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Porque de nada te sirve escuchar palabras de día y de noche y adquirir conocimiento intelectual si no lo pones en práctica. Eso no va a tener ningún fruto. Así es de que di conmigo, yo soy hacedor de la palabra. Amén. 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 Segundo punto que queremos traer es valores y prioridades. Dice el Salmo 28, del 1 al 4, Salmo 128, del 1 al 4. Dichosos todos los que honran al Señor. Dichosos los que van por sus caminos. Dichoso serás y te irá bien. Cuando te alimentes del fruto de tu trabajo en la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas. Bueno, ella me da fresas. Alrededor de tu mesa tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. Cuando nosotros hacemos un inventario de nuestra dinámica de nuestra casa, desde que tu papá o mamá llegas a tu casa, tus hijos, ¿cuál es la dinámica que tú manejas en tu casa? Llegas cansado, obviamente, te dedicas al teléfono, prendes el televisor, tus hijos están pidiendo conexión y tú estás cansado, o sigues atendiendo negocios en tu casa. ¿Cuál es la dinámica que manejan? Porque eso nos lleva a evaluar si realmente hay una conexión con mis hijos. Eso me lleva a evaluar si realmente les estoy tratando de conectar hacia algo. Porque lo que le estoy dando un mensaje directo es: conéctate con los electrónicos o con los equipos como yo me conecto. No te conectes a nada más. Y en esa evaluación yo puedo decir a qué estoy llevando a mis hijos, a qué valores les estoy dando. Para nosotros como familia, por ejemplo, es muy importante escuchar a nuestras hijas. Y tú sabes que las niñas poco hablan, ¿no? Ellas no les gusta casi hablar. Y sobre todo cuando están en la adolescencia, no tienen nada que hablar. Entonces, nuestra hija mayor, que es una bendición del 100%, está en su etapa de adolescencia y entonces se le da por hablar unos minutos antes de irse a acostar. Entonces, necesita ser escuchada. Y pues obviamente para nosotros es una bendición que a esa hora se le dé por hablar. Entonces, comienza y habla y suelta el libro. ¡Rum! Y obviamente es cuando viene el espacio para nosotros, que es una bendición ese momento, para poder hablar y conectarle y poder sembrarle lo que nosotros queremos sembrarle. Y en este caso siempre buscamos sembrar en su corazón que Jesús sea el que dirija su vida. Siempre buscamos, toda conversación que tenemos, siempre buscamos la manera de que ella encuentre que Jesús está ahí. Y le tratamos de alinearnos para que ella vea que en todo es Jesús el que está guiándolo y dirigiéndolo. Y que cuando tome decisiones, sea guiada por Él. Ahora, para los que estamos criando adolescentes, miren que mi esposa me hablaba de este estudio y me llamó muchísimo la atención. Dice que unos especialistas en la función del cerebro se dedicaron a estudiar el comportamiento de los adolescentes y el cerebro, y detectaron que la parte del cerebro emocional con la parte racional estaba en desarrollo, hasta ahora estaba desarrollándose. Entonces, por eso es que en ellos
es muy fácil soltar cosas, decir cosas, ¿cierto? Que muchas veces los padres como que se ofenden con lo que dijo porque ellos no miden lo que están diciendo a futuro. No hay un racional en ellos. Entonces, el padre que se monta en las emociones me dijo algo, y eso me hirió, ¿cierto? Y reclamamos a nuestros hijos muchas veces cuando ellos no tienen la capacidad de entender lo que están haciendo, lo que están diciendo. Eso para nosotros fue sanador. El saber que nuestros hijos dicen cosas, pero que no lo evalúan a un punto de vista de ¿cómo se llama? De hacer daño, pero sencillamente lo dicen por decirlo, son reactivos. Eso, como padre, dice uno, ok, no me voy a montar en sus emociones, en sus actitudes, sino todo lo contrario. Yo soy el maduro acá y yo soy el que voy a manejar esa situación. Y les tengo una buena noticia, padres. Esto solo hasta los 25 años. ¿Cierto? Pero en algunos llegan los 55 y siguen lo mismo. 60, lo mismo. Hasta presidentes hay con eso. Por eso es tan importante la conexión con nuestros hijos. Mira, padres, no podemos estar ausentes de las actividades de nuestros hijos. Eso es una forma de conectar, que nosotros les celebramos sus logros. La escuela, estar en actividades en su escuela. No sé, padre, yo sé que muchos sí trabajamos, muchos tenemos mucho tiempo en el trabajo, pero padre, si tú intencionalmente, y dentro de lo que hablaba mi esposa, tú dices, las actividades que mis hijos tienen son estas en el año, yo voy a estar presente en estas y estas y estas. Tu hijo que te vea y dice, wow, gracias papá por estar ahí. Puede que no te lo agradezca en el momento, pero va a decir, siempre mi papá estuvo presente. Y eso es una apertura para que te conectes y que seas un modelo para que tú sigas, para que te siga. Y que lo que tú le digas, sí papá, eso es, sí mamá, eso es. Amén. Celebrarle los logros es fundamental, hacerles sentir que ellos son importantes, que lo que alcanzan es excelente, que nosotros los admiramos por lo que hacen. Eso es importante para la conexión con nuestros hijos. La conexión con nuestros hijos son cosas sencillas en la casa. Quita toda conexión con otras cosas y mira, yo cada vez que voy a Colombia siempre estoy buscando jueguitos de mesa, juegos muy interactivos, me encantan esos juegos de mesa y a ellos les encanta conectarse con juegos de mesa. Sí, claro, se vuelven por 2 semanas muy famosos, pero ya después se dejan a un lado. Pero tienes que recuperar esos juegos, tienes que recuperar ese tiempo. Tiempo de hablar con ellos, nosotros particularmente, o yo particularmente, mi esposa también, sacamos tiempo para estar con cada una de ellas. Unas citas, saca cita con los hijos, llévalos aparte, conecta su corazón, dile, ok, cuéntame, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes algo que yo te haya dicho que te haya afectado? Mira, todas las veces que tú te equivocaste, todas esas veces, las veces que yo me he equivocado, le he tenido que decir, perdóname, me equivoqué, perdóname. Y eso automáticamente baja en el que ese papá no se le puede decir nada, no le puedo hablar, automáticamente baja, me pone al nivel de conexión con esa persona, con ese niño, con ese joven. Pero si está rígido constantemente, que no puedes pedir perdón, automáticamente hay una desconexión. Por eso ese tiempo de esas citas es un tiempo bien importante que nosotros tenemos con nuestros hijos, de poderlos, son cosas que uno dice, oye, qué bendición para mí, honestamente, yo no traía ese modelo, y poder ver esos modelos a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes, poder ver eso, yo digo, qué bendición que tengamos una iglesia que nos dan esas herramientas. No podemos decir, no, yo tomo el primer ejemplo que fue el de mis papás y con eso me quedo. Yo soy un buen muchacho, no soy un muchacho problema, con ese modelo me quedo. Pues con ese modelo es que lastimosamente muchos niños hoy, muchos jóvenes, muchos hombres, adultos, se han levantado y han hecho mucho daño a sus hijos. Los principios y valores se modelan. Yo no puedo decirle a mi hija o a mis hijos, es que tú tienes que leer la Biblia. Si nunca te ven leyendo la Biblia. Yo no le puedo decir a mi hijo o a mis hijas, deja de estar en los juegos si me la paso en el teléfono a toda hora.
No puedo decirle, deja de hablar así de tus profesores, o que me llamen la atención porque uno de mis hijos irrespetó a un profesor. Si cuando viene mi hija y me dice que un profesor dijo algo, de inmediato yo maltrato a ese profesor delante de mi hijo. O cuando voy manejando, maltrato al que va adelante. O sea, ¿cómo le inspiro yo a mis hijos algo, respeto hacia los demás, si yo no lo modelo? ¿Y cómo yo modelo el carácter de Jesús si yo no lo modelo? Por eso la conexión con mis hijos es más que simplemente palabras, son acciones. Cuando mi esposa decía, o la palabra dice que no somos simplemente oidores de la palabra, sino hacedores, es eso. Por eso la Biblia nos enseña tanto cómo ser padres. Y claro, nosotros que como somos intencionales acá en nuestra iglesia, somos padres intencionales, buscamos recursos de cómo educar a nuestros hijos, con sabiduría, con la dirección de parte del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo que reconocer a mi esposa como una mujer sabia que siempre busca esa sabiduría, es una bendición, que siempre me está dando dirección, siempre. Yo soy como esa cabrilla ahí que me lleva. Y yo sí, está bien por ahí, por aquí. Yo soy muy obediente. Yo lo que hace, como dicen, yo lo que hace hacer es caso. Ahora no puedo decir nada otra cosa sino eso. Padres, necesitamos mentores. No nos quedemos con las herramientas que tenemos. Necesitamos personas que nos guíen, nos dirijan, personas que nos ayuden en la dirección de nuestros hijos. Si me quedo solo con lo que me dan mis padres, definitivamente ahí estoy perdiéndome no solo una gran sabiduría, sino estoy dejando a mis hijos a la deriva. El mundo los va a estrellar. Si tú no los equipas, el mundo no es compasivo con tus hijos. Miren, hay mucho mérito en los padres que crían a sus hijos solos, sea una mamá o sea un padre, que crían solos a sus hijos. Es un mérito muy grande, pero queremos decirte, tú no estás solo en esto. Tú tienes al Espíritu Santo. Espíritu Santo, si tú pides dirección, Él te da. Dice que todo aquel que pida sabiduría, todo aquel que quiera sabiduría, pídala, que Él te la da sin medida. Y Él sabe que esos hijos que te los prestó necesitan ser guiados por el Espíritu Santo para alcanzar ese propósito. Amén. Por eso te pedimos o te recomendamos, busca siempre la dirección de hombres sabios, hombres que estén conectados con Jesús, para que te ayuden en ese crecimiento. Amén. Para complementar un poco lo que mi esposo decía en cuanto a los valores y las prioridades. Se me olvidó, sí. Si un valor para ti es el tiempo en familia, pero la comunicación que tus hijos reciben es que la prioridad la tiene el trabajo, entonces hay que hacer ajustes. Porque es muy importante, padres, que entendamos que ningún éxito en la vida puede recompensar un fracaso en la casa. Ninguno. Tú tienes el privilegio de dejar plasmado tu legado en los corazones de tus hijos. Y ese es el tercer punto, el legado. Tu legado importa. Salmo 78, 1 al 8 dice: Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios, hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos, porque nuestros padres nos la contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que no las enseñaran para que los conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez lo contarán a sus hijos. Voy a parar ahí. Tu legado es la fe que tú puedas transmitir a tus hijos. Herencia es lo que tú le dejas a alguien.
Legado es lo que tú dejas en alguien. Tu legado es la fe. Y es tan importante que tú veas eso como la prioridad en tu vida. Y puede que aquí muchos digan, bueno, yo no tengo hijos. ¿Cómo puedo dejar un legado para Dios? Con tu testimonio. Tu testimonio tiene impacto. Como tú le sirvas al Señor al tocar la vida de otros. Como tú te conviertas en un puente para conectar a otros a Jesús. Ese es tu legado. Ese es mi legado. Que nuestra fe hable más, que cuando se hable de nosotros, que cuando se estudie nuestro árbol genealógico, vean cómo nuestra fe hizo la diferencia. Amén. Por eso es muy importante que no nos agotemos adquiriendo posesiones materiales. Porque muchos padres pensamos, no, es que tengo que dejarle la herencia, quiero dejarle dinero, quiero dejarle propiedades a mis hijos, y eso está bien. Eso está muy bien, pero eso termina aquí en la tierra. Todos aquí tenemos la seguridad 100% que un día nos vamos a levantar, a parar delante del Señor y vamos a tener que dar cuentas de lo que escogimos, de nuestra vida en la tierra. Nuestros hijos tenemos 100% la seguridad que se van a parar delante del Señor. No tenemos ninguna seguridad de que vayan a ser parte de equipos deportivos, que vayan a ser dueños de empresas. La seguridad que tenemos es que van a estar delante del Señor. Entonces eso ya nos da una indicación de cómo tenemos que alinear nuestras prioridades, en qué tenemos que invertir nuestro tiempo. La palabra ahí nos enseña que debemos hablar de las promesas del Señor a las siguientes generaciones para que después ellos las cuenten a sus hijos. Entonces, pero si como padres no las conocemos, ¿qué les vamos a enseñar? Por eso papá, mamá, abuelo o tú, si no tienes hijos, tienes que tener una relación con la palabra. No puede ser una opción. En este tiempo que estamos viviendo, la palabra es la verdad, es nuestro compás, es nuestra dirección. Por eso tenemos que ser diligentes y comprometidos en enseñarles a nuestros hijos. Si hubiese un poder o un don especial que me hubiese gustado recibir, es poder convencer a mis hijas, ama al Señor, síguelo, como que, Señor. Ninguno lo podemos hacer, ninguno podemos forzar esa decisión en ellos, pero sí podemos ser fieles en plantar, de día y de noche, persistentes. Planta la semilla, plántala. Cuando haz de tu relación con Jesús tu estilo de vida. Cuando vas en el carro, cuando estás en la cocina, cuando están teniendo tiempos en familia. Es tan importante que tú plantes y no lecciones, no monólogos. De eso no se trata. Sino que tú en tu diario vivir, tú puedas buscar oportunidades que conecten tus hijos a Jesús. ¿Sabes que hoy me pasó esto? A veces mis hijas me preguntan, ¿cómo estuvo tu trabajo? ¿Cómo estuvo tu día? Y si he tenido un día de reto, les digo, wow, hoy tenía un proyecto o lo que fuese, un reto, pero vi la mano del Señor. Y esas son las formas en que tú ahí vas plantando la fe, Porque un día nuestros hijos van a dejar de depender de nosotros. Y el día que necesiten ayuda, van a poder acudir al Señor y ver en Él la respuesta a sus necesidades. Por eso no podemos ser pasivos, padres. No podemos ser pasivos. Porque si tú hoy callas, otros van a hablar. Y no necesariamente de la verdad. Así es. Por eso tienes que usar la boca que Dios te dio para hablar y proclamar los decretos del Señor. Es tan importante que tomemos la palabra. Por ejemplo, hay una promesa que yo declaro constantemente sobre mis hijas. Está en Isaías 44:3, que establece que el Señor derramará su espíritu sobre mi descendencia y su bendición sobre mis hijas. Amén. Ellas prosperarán como la hierba bien regada, como sauces a la ribera de un río. Amén, amén. Lo desato sobre ellos. Eso es para el Señor. Lo desato sobre ellos porque eso ya me da una visión, una imagen. Un cuadro, perfecto. El cuadro de donde mis hijas van a llegar. Para cerrar esta parte del legado, quiero compartirles una reseña cuando estábamos preparando este mensaje que encontramos en la página de Jóvenes con Misión.
y me impactó porque dice, es la comparación de dos hombres del siglo XVIII. Uno se llamó Jonathan Edwards y el otro se llamó Max Jukes. Y se estudió la vida de los dos hombres y les voy a leer lo siguiente. John Edwards fue un predicador puritano en el siglo XVIII. Fue uno de los predicadores más respetados de su época. Asistió a la Universidad de Yale a la edad de 13 años y luego se convirtió en presidente de la Universidad de Princeton. Se casó con su esposa Sarah y tuvieron 11 hijos. Un educador estadounidense decidió rastrear a los descendientes de Jonathan Edwards casi 150 años después de su muerte. Sus hallazgos son notables especialmente porque fueron comparados con un hombre contemporáneo llamado Max Jukes. El legado de Jonathan Edwards es el siguiente: un vicepresidente de los Estados Unidos, un decano de una facultad de Derecho, un decano de una facultad de Medicina, 3 senadores, 3 gobernadores, 3 alcaldes, 13 presidentes de universidades, 30 jueces, 60 médicos, 65 profesores, 75 oficiales militares, 80 funcionarios públicos, 100 abogados, 100 clérigos, o sea, pastores, y 285 graduados universitarios. ¿Cómo se puede explicar esto? Edwards fue un hombre de fe. Fue un hombre que trabajó y él oraba por todos sus hijos cada noche por 1 hora, imponía manos sobre ellos. Ahora el legado de Max Jukes llamó la atención porque cuando se rastreó su árbol genealógico, esta fue su descendencia. 7 asesinos, 60 ladrones, 190 prostitutas, 150 convictos, 310 indigentes, 440 quedaron físicamente destrozados por la adicción al alcohol, 1.200 descendientes. De los 1.200 descendientes, 300 murieron prematuramente. ¿Cuál fue la diferencia? La fe de un hombre que decidió ser obediente junto con su esposa y serle fiel al Señor y verse como un instrumento para levantar una descendencia para Dios. Y a través de este mensaje y esta serie, esa es nuestra motivación, nuestra invitación. Que tú te puedas ver como ese instrumento que Dios ha llamado para levantar una descendencia para Él. La mayoría aquí somos primera generación de creyentes. Primera generación, yo sé que soy primera generación en mi casa, igual que mi esposo, pero nosotros tomamos la decisión de unirnos y levantar descendencia para Dios, y eso se hace cada día, tomando el llamado, siendo fiel en la oración, manteniendo las prioridades en orden y no distrayéndonos con las cosas del mundo, con las tentaciones allá afuera, sino dándole respuesta al Señor y viviendo una vida en respuesta a su amor y a su gracia. Amén. Por eso queremos invitarles que cada uno haga una evaluación y diga: yo realmente quiero dejarle un legado a mis hijos de apuntar su corazón a Dios. ¿Cuál es el legado que actualmente estoy dejándole a mis hijos, a mis generaciones, abuelos? ¿Qué legado le estás dejando a tus nietos, a tus siguientes generaciones? Y esto no lo podemos hacer sin Jesús. Por eso quiero que nos pongamos de pie y vamos a pedirle a Jesús. Recuerda que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es solamente a través de Él que podemos lograr un legado como el que este Señor que hablamos, con toda su generación de bendición. Solamente es a través de Jesús. Y yo sé que aquí hay personas que quieren realmente tener esa relación con Jesús, y hay muchos que a lo mejor vienen pero no sabían esto, no sabían que a través de Jesús se podía lograr una generación tan hermosa. Y yo te invito que tú puedas decirle hoy a Jesús: yo quiero, yo anhelo que tú seas quien me des la sabiduría, me llenes cada vez más de tu espíritu para poder guiar a mis hijos, a mis generaciones, para que mi legado en ellos pueda decir: porque yo te creí a ti, Jesús. Y ahora mismo te pido que, si quieres que Jesús comience ese trabajo en ti,
Tú le pidas ahora mismo, le digas, Señor Jesús, le digas, Señor Jesús, yo te doy gracias que tú has puesto tus ojos en mí en este tiempo, no solo para que te crea, para que te siga, sino para que yo deje un legado a través de ti. Yo te pido que entres a mi corazón y que seas el Señor de mi vida, el Señor de mi familia, el Señor de mis hijos, de mis nietos, de mis generaciones. Sé tú el Señor. Guíanos con tu sabiduría y tu espíritu. Guíanos. Te recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas y te damos gracias. Gracias, Jesús. Queremos hacer un llamado y mientras tenemos este tiempo de oración, queremos invitar a aquellos padres, porque yo siento en mi corazón que tal vez algunos aquí sienten que han fracasado en la casa, pero con Jesús no hay fracasos, porque Él trae restauración a nuestras vidas. Él trae renovación. Así es de que queremos hacer el llamado a esos padres, aquellos que se sienten tal vez un poco desubicados y no saben por dónde empezar. El Señor es fiel y Él te va a dar las herramientas y la visión para que tú puedas levantar familias en bendición. Amén. Así es de que mientras que tomamos este tiempo, padres, te invitamos